la gran discusión que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana, y ahí la ponencia de Marisa es muy importante, ¿no? Desde los inicios. Se va a discutir, digamos, las narrativas sobre el Perú, sobre la independencia y todos los sucesos que van, digamos, en esta suerte de vorágine ocurriendo, y hay un cambio también en las perspectivas. Desde Lima, así como las regiones, aunque Lima siempre va a tener, como bien lo sabemos, un papel hegemónico. Sin embargo, como hay siempre excepciones para la regla, tenemos el caso extraordinario de Tarma, ¿no? Que Tarma asume que su responsabilidad es independizar a Lima, ¿no? Y entonces yo creo que ahí en esa narrativa un poco se quiebra esta idea de la Lima que determina, sino que más bien las regiones, toda la periferia está viendo qué va ocurriendo y van asumiendo ante el derrumbe del Estado central, van asumiendo un rol que consideran simbólico, político, e incluso social, ¿no? Entonces yo creo que esta discusión es fundamental. También es importante recordar que Francisco Javier Mariátegui, ya en la discusión que tiene con Pasaldán, trata de subrayar la idea de que ha habido una presencia muy importante de guerrilla indígena, y que esta teoría de que San Martín viene y libera, y por eso que estas ponencias me parecen tan importantes, porque rompen con los lugares comunes de la independencia concedida y le otorgan la voz, digamos, a los actores, y cómo ellos van definiendo este proceso que es tan complejo y del cual muchos van incluso a dudar, ¿no? Entonces hay entradas y salidas, y hay una suerte de contradicciones en la construcción de la narrativa, y me parece que incluso el tema de la contrarrevolución me parece un aspecto fundamental que se incorpora a esta gran narrativa de 200 años, ¿no? Entonces, en ese espíritu, ¿no? Estas cuatro ponencias desde diferentes perspectivas y tomando distancia, y sobre todo historiadores jóvenes con una riqueza conceptual y metodología renovadora, le van a dar una mirada diferente mediante una serie de preguntas más que respuestas, ¿no? Porque nos quedamos, por ejemplo, me parece fascinante la aproximación de Marisa sobre los rumores. Me acuerdo mucho de ese pronunciamiento de O'Higgins que dice, recuerden a Pumacahua, recuerden a Tupac Amaru, ¿no? Ya se va construyendo, digamos, una narrativa con unas conexiones que estos padres fundadores en Chile incluso en el Perú tratan de acomodar para convencer a la población de que les ha tocado el momento de la libertad, ¿no? Entonces, sin más dilación, yo creo que también lo interesante acá es esta suerte de concatenación entre lo local, lo regional y lo continental. Es una conversación permanente que se va a dar en estos primeros años, y que se va a ir dando a lo largo de los 200 años, como muy bien lo va a analizar Anaís en la primera ponencia, y acá le doy la palabra. Es Anaís Vidal Yaumari, de 1821 a 2021, las narraciones de la independencia del Perú. Ella viene desde el Instituto de Altos Estudios de América Latina, de Nouvelle Sorbonne, y su estudio es novedoso porque es un estudio interdisciplinario en el que se van a cruzar las fuentes, la historiografía, pero también el contexto de la época, ¿no? Y me va a ser muy interesante para el público ver qué ocurre en el 2021, ¿no? Que es una sucesión de eventos que todavía no terminan, ¿no? Entonces, digamos, el análisis de la independencia del Perú da para mucho, porque se va gestando en la historia esta suerte de democratización intensa que tiene al 2021 como un momento, digamos, como un hito culminante, ¿no? Y sin más, le dejo la palabra a Anaís. ¿Así me escuchan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, gracias por su presencia y gracias igualmente a la organización del Congreso Nacional de Historia Bicentenario. Bueno, que permiten juntarnos hoy y compartir incluso a la distancia, ¿no? Bueno, soy Anaís Vidal Yaumari y estoy doctorante en el Centro de Investigación y Documentación de las Américas, que, bueno, es de, como lo dijo Carmen Maquevoy, de la Universidad Sorbonne Nouvelle, en Francia, y también en el Centro Nacional de Investigación Científica. Entonces, bueno, estudio la independencia del Perú
acercándonos cada día más a su conmemoración. Antes de empezar, me parece importante recordar que, bueno, mi investigación aún está en progreso y, bueno, si mi último campo de investigación fue interrumpido por la crisis sanitaria en marzo de 2020, era y sigue necesario para mí y para mis estudios poder volver más tiempo en el Perú. Entonces, mi investigación doctoral se centra en esta transición entre el virreinato colonial y la República Peruana, en esta transformación, en este momento de transformación pasada histórica, pero que tiene repercusiones bien reales en nuestra contemporaneidad. Entonces, mi pregunta de investigación, al mismo tiempo social, político y cultural, busca profundizar la comprensión de esta independencia, conectándola con el presente y con los ciudadanos testigos de las celebraciones del Bicentenario. ¿Cómo se interpretó y reinterpretó este evento histórico fundador de la Nación del Perú? ¿Cómo este proceso de construcción de la nación implica a los distintos tipos de subjetividades peruanas? Bueno, tales son las preguntas de mi trabajo sobre la independencia y sobre la percepción de su historia. En adelante explicaré cómo adapte mi metodología de investigación enfrentándome varias veces a la realidad del terreno en Lima, pero también en otras regiones peruanas, como en Arequipa. Hago así un énfasis en las particularidades regionales para entender todas estas variaciones discursivas. Se trata de demostrar cómo cada percepción, que sea personal o colectiva, es subjetiva, interpretando a su manera un mismo acontecimiento histórico. Estuve primero en Lima, consultando los diferentes archivos nacionales y bibliotecas, consultando fuentes estatales, eclesiásticas, militares y municipales también. Luego investigué en Arequipa, bueno, por su identidad regional singular y fuerte. Las percepciones en esta región son interesantes por ser influenciadas por hechos posteriores a la independencia, tal como la Guerra del Pacífico. Ahí realicé las primeras entrevistas y seguí con el trabajo de bibliografía. Mi último campo de investigación tenía lugar en Cusco para recolectar visiones alrededor de la antigua capital del Perú, foco de resistencia años antes de la independencia, lugar de rebeliones emblemáticas y también refugio del último virrey. Siempre menciono una primera experiencia de trabajo de campo que tuve, que hice antes del doctorado, porque fue determinante en la elección de mi tema de estudio actual. Fue durante mi maestría en Historia Moderna. Después de meses en los archivos y en las bibliotecas, me construí poco a poco una visión personal de la historia de la independencia peruana, entre historia moderna y historia contemporánea. Quiero decir que leyendo, escuchando, intercambiando, descubriendo las diferentes etapas y trabajos historiográficos acerca de la independencia, tuve que entender y tener una visión propia de esta historia. Pero en este proceso intelectual y estudiantil me di cuenta poco a poco que cuando estaba hablando con peruanas y peruanas, la gente no me contaba lo mismo, no me estaba hablando de los mismos temas o no con la misma importancia. Constaté algunas diferencias en este momento, es decir, que me di cuenta de que alguien de Lima, por ejemplo, no me contaba un relato histórico igual a alguien de Arequipa o de Cusco. Entonces, bueno, después de elegir este periodo de estudio, en particular, empecé mi tesis con un desafío. Tenía la gran intención de recolectar y entender las diferentes visiones contemporáneas de la historia de la independencia, sus surgimientos, sus desarrollos, sus modificaciones, etc. O sea, entender cómo se formaron estos relatos y por qué varían tanto según la persona que entrevisto y según la región desde la que se emite el relato. Y bueno, es en este momento que en ese momento sentí la necesidad de conectar mi investigación con la gente, pues como que no veía el interés de seguir estudiando algo fuera de las realidades contemporáneas y aún más pertinente, analizando una conmemoración que va a suceder en tan poco tiempo. Bueno, no sé cómo ustedes conocen las etapas de la independencia, podríamos compartir una cronología general. Pues sería muy interesante justo ver cuáles serían los hechos resaltados por cada persona. Pero bueno, ahora no tengo el tiempo de detallarla.
Simplemente diría que podría limitarme o limitar mi investigación a incluir los acontecimientos políticos continentales, la crisis de la monarquía española o a la construcción de nación e identidades a partir o refiriéndome al caso peruano. Parece aún más relevante matizar estos temas utilizando datos recopilados durante mi campo de investigación. Así, mi contribución hoy quiere ir más allá del diálogo teórico general sobre causas y consecuencias de la emancipación. Entonces, a partir de estos hechos, intento examinar los diferentes relatos históricos que existen y que coexisten, sobre todo en el Perú actual. Para responder a estas preguntas de cuáles son las versiones que me cuentan los peruanos y peruanas 200 años después y cómo se expresan, me apoyo obviamente en mi experiencia en los archivos, pero sobre todo en el tiempo dedicado al estudio también en las bibliotecas, monografías, manuales escolares, colecciones, recopilaciones de fuentes históricas, obras historiográficas y también obras sobre más general, digamos, la historia de la nación, los nacionalismos, la construcción de la identidad nacional. Y a esta mirada histórica quiero añadir los aportes de otras disciplinas, tales como la antropología o la sociología. De hecho, las visiones recolectadas en entrevistas en 2019 y 2020 iluminan realmente la comprensión del proceso emancipador. Permiten un diálogo entre una extensa bibliografía, los debates historiográficos, además de las fuentes archivísticas. Ese corpus inédito permite identificar las etapas de fabricación de las diferentes visiones sobre la independencia y me permite también construir un marco metodológico original. Gracias a mi formación interdisciplinar, trato de establecer vínculos sustanciales dentro de los relatos de la independencia entre historia y actualidad, hechos históricos pasados y hechos históricos presentes. Es desde este enfoque que podemos calificar de histórico-antropológico, que desarrollé inicialmente un cuestionario en línea difundido por redes sociales principalmente. Y en un segundo momento usé este instrumento como base para empezar a entrevistar a la gente. Trató así de ofrecer una interpretación diferente de lo que sucedió, con la intención de alejarme de la versión global dominante que conocemos, por lo general, de un relato histórico peruano como más uniforme, en un tipo de consenso nacional, ¿no? De hecho, lo he expresado durante las entrevistas, abre muchísimas perspectivas hacia la historia de la independencia peruana, pero también hacia otros temas relacionados. En realidad, esperaba que la gente me habla de unos temas en particular, pero algunos me sorprendieron. Y hoy es lo que, trataré de presentarles a ustedes algunos de los temas que salieron a la luz de las entrevistas, con el objetivo de articular una reflexión con mis hipótesis iniciales también. Me voy a concentrar en los temas destacados en las entrevistas hechas en el 2020, porque fue la experiencia que más modificó la orientación de mi investigación, de mi tesis, y que me gustaría intercambiar con ustedes acerca de esto. Si nos sobra tiempo, pero no creo, puedo también hablar de las hipótesis que tenía antes, justo de construir mi proyecto de tesis. Así quisiera subrayar primero que la mayoría de los peruanos y peruanas entrevistados empiezan la conversación diciéndome que no conocen mucho o nada de la historia de la independencia. Una revelación que, para mí no es una revelación, que nos sorprende si comparamos con otros países. Creo que todos tenemos unas ideas, incluso yo, un conocimiento general, a veces muy sencillo, de nuestras historias nacionales, ¿no? Pero me parecía que acercándose a los 200 años de conmemoración, la población peruana podría tener otra mirada hacia la independencia. En realidad, por lo general, parece que las acciones desarrolladas por el Estado, por el proyecto Bicentenario, por los gobiernos regionales también, son percibidas como un tipo de publicidad por el Perú del 2021, rumbo a la modernidad, en una definición muy amplia de esta noción: lucha contra la pobreza, obras públicas, acceso a la educación, lucha contra la corrupción, como un conjunto de desafíos complejos de la modernidad.
Igual, por lo general, la gente tiene una idea imprecisa de todos estos proyectos culturales y obras emblemáticas. Por ejemplo, nadie me habló ni del programa de los voluntarios del Bicentenario, ni de los concursos de ideas, de las mesas de debate, clases magistrales, que ahora están en línea, ¿no? ¿Quién sabe algo, por ejemplo, acerca del proyecto de reconstruir la casa de José de San Martín en Pisco? Esta información justo me parece apropiada para conectar un otro tema muy interesante de los personajes del proceso de la emancipación peruana. En las entrevistas la gente me mencionó a los libertadores, obvio, aunque de manera irregular y con diferentes puntos de vista, pero resaltan también otros protagonistas, incluso algunos considerados como héroes nacionales, pero que no pertenecen a la historia de la independencia nacional de 1821. Pienso en Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, por ejemplo. Pero imagino que ustedes también están pensando en él. El más mencionado fue Tupac Amaru II y su historia trágica. Emerge una idea de la gente acerca de él, fomentada principalmente a partir de la enseñanza en el colegio, en la manera de relatar su historia en los manuales escolares y por parte de los docentes. La percepción heroica del personaje que se construyó no deja mucho lugar a opciones de análisis alternativos. Pienso en estudios como los de Boleslao Lewin, José Gastón Ramírez, César Coloma, etc. No son los únicos y varios estudios presentan Tupac Amaru II como precursor de la independencia. Para dar una referencia reciente relativa a su imagen particular, la página web de la Municipalidad de Miraflores publicó el 26 de julio de 2020 un artículo titulado Tupac Amaru II, símbolo en la lucha por la independencia del Perú. Quizás hay que cuestionar más allá de este heroísmo nacional, teniendo en cuenta todas las historiografías, es decir, también las que no incluyen realmente a esta rebelión dentro de las secuencias propiamente independentistas y las que caracterizan su imagen como un ideal que sirvió más tarde políticamente, queriendo demostrar la conexión directa con los movimientos patriotas que impulsaron la independencia del Perú. Es un enfoque que comparten varios historiadores, especialmente desde una renovación en los estudios de la historia peruana en los años 70. Bueno, destaco acá que hablando de las mujeres, los protagonistas en el proceso de emancipación es siempre Micaela Bastidas, casi únicamente, la esposa de Tupac Amaru II, que está mencionada, aunque su papel en la rebelión por lo general queda mal conocido y o poco enseñado. Estos dos personajes, entre otros, representan para los entrevistados algunos de los símbolos de la patria. La bandera, el himno nacional y el pasado inca del país son los otros elementos que más se repiten en las entrevistas. Muchas personas hablan de los incas y de su potente historia como raíz identitaria del Perú. Frecuentemente en los relatos hay como un salto entre esta época y prehispánica y cómo lo vamos a desarrollar ahora. Perdón. Los años 1879-1884. Decir la guerra del Pacífico. No pienso que sea muy útil ahora extragir todos los comentarios, pero giran en torno a un sentimiento de injusticia persistente en la sociedad peruana sin distinción de edad, fuera de la resolución del conflicto en sí. Bueno, además que no soy especialista en el tema, me pareció fundamental de tomar en cuenta que hablando de la independencia del país y de cómo ven ahora el Perú, el 90% de las personas me hablan de la guerra contra Chile, de Tacna, de Arica, que todo esto está todavía muy presente en la mente peruana. Muchas veces la gente relaciona claramente las nociones de independencia, conflicto, territorio y nacionalidad peruana. Ese sentimiento de injusticia anima también a la mayoría cuando aparece el tema de la explotación de los recursos nacionales por las empresas extranjeras. De ahí quiero pasar a otro tema ligado a esto y que surgió en todas mis entrevistas también, porque tiene que ver con los negocios entre empresas internacionales y el gobierno nacional o los gobiernos regionales en el Perú. Efectivamente, la corrupción es un tema que preocupa bastante a la gente en el año 2020, tal como las crisis políticas, y creo que, bueno, de esto nadie duda hoy. Es así como la gente se refiere principalmente a sus preocupaciones actuales. Es sumamente interesante escuchar, recolectar y analizar estos relatos para mí. ¿Por qué? Porque son los que más representan el Perú del Bicentenario. Con
cómo la gente percibe hoy en día su propio país cuando alguien viene a preguntar sobre la independencia, qué imágenes y relatos salen a la luz investigando sobre la interpretación de esta gente, en fin, cómo influye su percepción actual del país y su región en el relato de la independencia. Al final, para concluir, podemos ver que las entrevistas concluyen con una noción fundamental y que se volvió poco a poco central en mi investigación, una idea que no imaginé de la manera que emergió, pero que apareció lógicamente. No sé si algunos de ustedes se preguntaron sobre este tema durante mi presentación o si piensan en esto, quizás no formulado como lo voy a hacer, pero me parece que entre hipótesis, reflexiones y pistas hay que preguntarse finalmente acerca de la identidad de la nación peruana, la identidad peruana, porque al final, ¿qué es ser peruano? ¿Qué es ser peruana? Es un tema fundamental en los años 2020 y me parece que en la definición de estas identidades, el relato histórico acerca de la independencia es fundamental. Bueno, mi investigación queda abierta obviamente, pero también la investigación general de la independencia, aunque vamos a celebrar el bicentenario. Y bueno, agradezco a todos y todas por escucharme, creo que estoy en el tiempo justo y bueno, espero poder responder más tarde a preguntas y estoy atenta a sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Sí, exacta en el tiempo, así que le vamos a ceder la palabra. Probablemente vamos a tener unos minutos más para preguntas a Marisa. Y el tema de Marisa es también sumamente interesante, que yo creo que de alguna manera conversa con el tuyo, que es el tema de los primeros discursos acerca de la independencia del Perú entre 1820 y 1824. Y lo que me parece lo más interesante y la contribución de este tema es cómo se va construyendo in situ, ¿no? Cómo se va construyendo en el proceso en sí la narrativa, ¿no? Y incluso Marisa va a descubrir que la idea de la independencia concedida, que parece que era una idea muy, muy reciente, es una idea que está ahí, que está germinando, ¿no? Y por esa razón se produce más adelante, y podemos conversarlo con Marisa, esta discusión entre Mariátegui y Pasoldán, ¿no? En la cual incluso participa Benjamín Vicuña Maquena más adelante, en la cual se trata de subrayar que sí hubo un intento interno de independencia. Entonces la idea está flotando en el ambiente y es de lo cual Marisa nos va a presentar su ponencia. Te cedo la palabra, Marisa. Marisa viene de la Bien, Universidad de Lima, perdóname. no te preocupes, no se preocupe, doctora Carmen que voy. Para mí es realmente un gusto poder participar de esta labor tan grande que han hecho el Ministerio de Cultura, ¿no? El proyecto Bicentenario, y formar parte de este momento que muchos esperábamos, ¿no? Esta comisión Bicentenario que usted preside. Son 200 ponencias, es realmente un poco. Este año para muchos de nosotros significaba en realidad muchas expectativas, ¿no? Tan igual seguramente como los hombres y mujeres que vivieron la guerra, ¿no? Bueno, obviamente nosotros en otro contexto, pero que también nos pone justamente en un desafío, ¿no? En un desafío muy, muy grande. Y bueno, quiero agradecer también a Anaís Vidal, a Ernesto Morales, que hace tiempo no lo veía, ¿no? Amigo de San Marcos, Juan Fonseca y a todos los organizadores por haberme permitido participar. Y sí, bueno, se relaciona un poco con lo que estaba manifestando Anaís. Yo también quiero señalar que esto es una primera aproximación. Justamente la pandemia a muchos nos ha detenido, ya sea por el acceso a los documentos o por la enfermedad misma, ¿no? Que muchos de nosotros también lo estamos viviendo, ya sea con nosotros mismos o nuestros seres queridos. Entonces, bueno, para mí es muy importante dentro de toda o revolución, hay muchas discusiones al respecto en realidad, el asunto
¿Qué pasó? Parece que tuvo un problema de conexión. Quizás se vuelve a reconectar. Sí. Le damos un tiempo y podemos ir anunciando lo que se viene, o ¿qué recomienda Juan? Ahí está, Ahí está ahí bien. volvió. Marisa, acá estamos. Sí, se me fue por un momento el internet, perdón. Ya creo que ahora sí voy a estar más estable. Bien. Bueno, les decía que esto, para mí, dentro de lo que viene a ser la guerra, la violencia desatada por determinados motivos, ¿no? Siempre va a ser muy importante el asunto de los rumores, del discurso, o sea, no solamente son las armas, ¿no? Como estábamos acostumbrados quizás en analizar en otros momentos de la historia y de la historiografía. Entonces, mi propuesta, que es, les decía, un primer intento de todavía, obviamente, no me desanimo porque yo quería que esto tuviera una mayor fuerza argumentativa y de fuentes, pero bueno, la pandemia cambió todo y a todas, ¿no? A todas las personas nos ha cambiado, pero me gustaría compartir parte de este trabajo, que en realidad pues vamos a ponerlo en un proceso más largo, porque eso en primer lugar quiero señalar, ¿no? Justamente Anaís decía que hay varias cronologías, bueno, desde mi óptica, como la mayoría, una gran cantidad de historiadores e historiadoras, la independencia es un proceso largo que va más allá de 1821. Es un momento que puede ir desde atrás o incluso hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos desanimemos, tenemos hasta el 2024, otros podrían decir incluso el 2025, porque en realidad también es un asunto discursivo la propia narrativa de la independencia. Y en ese sentido, en mi caso, para mí me es muy importante los discursos que se utilizaron también como medios para convocar, ¿no? Para convocar en este caso, la guerra. Y en ese sentido, yo trato de hacer un estudio. Primero me he especializado en ver rebeliones o levantamientos previos, ¿no? En lo que sería la etapa regional de la independencia, pero ahora con este trabajo estoy iniciando más bien desde el desembarco e incluso antes, ¿no? Desde los preparativos que se están haciendo para llegar al Perú con la expedición de San Martín, que se terminaría dando el 8 de septiembre de 1820, y lo que va ocurriendo a partir de ese momento en adelante. Y que nos trae una visión, como decía Anaís, a la mayoría de peruanos que tienen esta idea que corresponde justamente a algo que también toco dentro de este ensayo, ¿no? Que yo lo tomo así como un ensayo, de esta imagen de una independencia, no lo dijo Anaís así, pero sería concedida, ¿no? O sea, de extranjera, que cuando tú entrevistas, yo también he enseñado en colegios, converso con personas no ligadas a la historia como la mayoría de nosotros, y la idea que tienen es justamente pues una independencia que viene de fuera, y como que una especie de borrar lo previo, ¿no? Las manifestaciones que se dieron antes, e incluso también la misma construcción del año de la independencia en el discurso tiene que ver con cómo se va a ir dando esa situación de elegir el año 1821 y el 28 de julio, que tiene que ver con algo que hasta el día de hoy todavía sigue rigiendo, que es el peso que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Y que de alguna manera como que en el discurso borra, ¿no? A las regiones. Sin embargo, eso no fue así, ¿no? Y la doctora Carmen lo señalaba claramente, por ejemplo, este asunto de Tarma, que se le está dando ahora énfasis, cómo ellos están pensando en ayudar a la independencia, ¿no? Cómo otras regiones están conectadas con ese discurso, pero también en la propia ciudad de Lima hubieron conspiraciones, o sea, no es que
No es que en Lima todos incluso los mismos miembros de la élite, de la nobleza, en los cuales podemos entender que hayan habido dudas, porque hay que imaginarnos que fuéramos, de repente yo fuera una condesa, Ernesto fuera un conde, ¿no? Y que te digan que va a venir o sea, un gobierno que no sabe ni de qué se va a tratar, porque sabemos que en el protectorado va a haber un debate y todo lo demás. Entonces resulta difícil, ¿no? Como ahora que estamos también en algo similar, ¿no? Estas novedades. Y bueno, en ese sentido, esta idea de independencia traída de fuera en realidad es algo que se construye en la misma época y que luego Heraclio Bonilla con Karen Spalding lo van a recoger, pero es una construcción discursiva que se da en el mismo siglo XIX y que yo he recogido algunas cosas al respecto y que ahora quiero compartir, ¿no? En primer lugar, utilizando la colección documental de la independencia del Perú, que ha sido también un trabajo promovido por esta comisión, este proyecto que ahora está reuniéndonos a una gran cantidad de historiadores y conjuntamente con la Biblioteca Nacional nos permite entrar a estos documentos, a esta cantidad de volúmenes y de manera digital, y de alguna manera nos ha ayudado para poder avanzar, ¿no? Aquellos que estamos entrando ya hacia este segundo bloque, que le llaman algunos la independencia de la fase continental. Y lo que he podido yo rescatar es que hay un discurso donde los peruanos, yo coloco así, ¿no? Los peruanos quieren la independencia como una pregunta, ¿no? Entonces, la tesis de la independencia concedida nos lleva a preguntarnos desde cuándo se comenzó a establecer esta idea. Eso es una de las cosas que creo yo que se debe de realizar, ¿no? ¿Cuándo comienza esta suerte de disminuir a los propios peruanos en la guerra? Porque si vamos a los clásicos y también en la época del presidente Velasco, más bien se busca darle un énfasis, ¿no? Un énfasis a la participación peruana. Es decir, que en el siglo XX hay intenciones de darle mayor peso, ¿no? Y ahí es donde se incorpora la figura en el discurso de Tupac Amaru, aunque esto también pues lleva todo un debate, pero pensemos en los otros países, ¿no? En los otros países, muchos años de independencia han sido elegidos como tal, sí, continuando con el discurso de Viva el Rey, muere el mal gobierno. Sin embargo, ellos han construido un discurso donde le dan peso a su propia población, cosa que no ocurre en el Perú, pero no podemos decir que en el Perú no van a haber intenciones. Entonces, en esta fase, más bien cuando llegas, o previo a la llegada de San Martín, perdónenme, hay un discurso muy fuerte donde San Martín, O'Higgins y los personajes de esa época más bien dicen que los peruanos sí desean la independencia, por lo menos desde el discurso, ¿no? Desde las cartas, desde los rumores que ellos van soltando, porque hay un gran poder de convocatoria, manejar, o sea, las palabras dan poder. No solamente la guerra se gana con armas. Entonces, incluyen también a Lima, ¿no? Que era fiel supuestamente al rey dentro de esos discursos. Entonces, por ejemplo, en una de los documentos, ¿no? Previo al ingreso en 1817, un poblador, ¿no? En Lima le va a enviar documentos, ¿no? A San Martín, al gobierno de Chile que está organizando la independencia, y le dice, ¿no? Desde el Perú, o sea, al parecer limeño, que el mejor lugar donde pueden desembarcar es Pisco. O sea, no es que tampoco solamente la expedición de Cochrane haya sido lo que haya determinado el desembarco en ese lugar. O sea, hay una participación peruana, ¿no? Hay una participación peruana que le está diciendo, este es un lugar donde pueden ustedes desembarcar, incluso hay una descripción sobre
a la letra, ¿no? Desembarcados sublevarán inmediatamente los negros de Pisco o de sus haciendas de las de Ica, Chincha y Cañete, de los cuales puede componerse una fuerza de más de 6.000 hombres que con oficiales y sargentos de nuestro ejército y dispuestos en guerrillas. Entonces, hay una información que se está dando a la expedición que va a llegar luego al Perú desde 1817, o sea, desde dentro, ¿no? No es que, todo esto se hace sin participación peruana. Y bueno, podemos sacar ideas como que este autor de esta carta, que no revela su nombre porque obviamente hay miedo, no hay temor de que estas cartas puedan ser interceptadas y luego descubrir, como le pasó a María Parado de Bellido, ¿no? Que va a ser cruelmente ajusticiada, entre comillas, en ese momento cuando se revela que ella era pues la que estaba generando todas estas cartas y esta información a los patriotas. Entonces, hay una seguridad en que hay peruanos que quieren participar de la guerrilla. Entonces, al decir, ¿no? Que sobre todo en este caso la población afro está seguro él que se van a sublevar, que se van a adherir a las guerrillas. Entonces hay un discurso que teje esta suerte de que los peruanos sí quieren participar, ¿no? Y no solamente es el resultado en este caso de la expedición de Lord Cochrane. Bien. Luego, Ribagüero, en 1819, ¿no? Ribagüero, este importante personaje que luego se vuelve presidente del Perú, dice, ¿no? Si el ejército de la patria que debe venir al Perú tuviese 7.000 hombres bien disciplinados, podrá desembarcar en las inmediaciones de Pisco. Él también en 1819, estamos hablando de antes, porque en septiembre de 1820 se produce el desembarco, señor Ribagüero, que además tiene un título nobiliario, les está indicando Pisco. O sea, aquí está la propuesta, ¿no? Y pide que circulen órdenes, ¿no? O cartas que se envíen. O sea, nos muestra esta importancia y habla de Ica, de Chincha, de Cañete, donde hay mulas, ganado, porque también un factor importante para la guerra va a ser justamente lo que viene a ser los recursos. Y pide que hayan proclamas en Pisco, y además señala que se va a incorporar Cusco, Huamanga, Arequipa. O sea, hay una seguridad por parte de Ribagüero que estas provincias van a agregarse a la independencia, ¿no? Bien, luego tenemos también al capitán Videla, que va a decir, ¿no? Cuando ya se produce, en este caso, el desembarco, que los habitantes le recibieron con el mayor entusiasmo, cansados de las injusticias que han sufrido. Es decir, estos libertadores que ya están llegando están teniendo esta suerte de mirar a los peruanos como proclives a que quiere la independencia. Y bueno, hay más casos, pero me están avisando que me queda poco tiempo. Voy a resaltar algunos casos más. El mismo Álvarez de Arenales, ¿no? Y bueno, también va a tener este discurso proclive a que hay una suerte de interés que tiene la población. El marqués de Torretagle también va a decir lo mismo para el caso del norte, aunque esto en realidad no era tan cierto, pero él dice, ¿no? General San Martín, después de haber agotado infructuosamente todos los medios decorosos para conciliar los disidentes por una transacción amistosa, hay que hacer una especie de negociación, y intentan también ir por el camino del convencer, ¿no? Bien, y hay una proclama de San Martín que se titula A los limeños y habitantes de todo el Perú, ¿no? Donde él señala paisanos, ¿no? O sea, esa terminología de llamarlos así, ¿no? Entonces, y les dice, los estados independientes de Chile y de las Provincias Unidas de Sudamérica
me mandan entrar en vuestro territorio para defender la causa de vuestra libertad. Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador, algo que les va a importar mucho a estos, digamos, entre comillas, extranjeros dentro de sus discursos, es establecer que ellos no están invadiendo, ¿no? E incluso también va a convocar a los propios españoles. Bien, ahora, otro importante personaje es un coronel que ya entrados en la zona de Chincha, José Ignacio Centeno dice, ¿no? Refiriéndose a los naturales, es decir, a los indígenas. Los naturales mostraban la mejor disposición en favor de nuestra santa causa. Entonces, hay todo un tejido de discursos, de declaraciones, donde la población afro, también se habla más adelante de la población indígena, y también se habla de los criollos, por lo menos del norte, con Torretagle, que están supuestamente buscando colaborar con la independencia, tanto previamente al desembarco como durante el desembarco. Y además también está este asunto de evitar ser vistos como invasores, ¿no? Entonces, esto apunta en un principio en la mayoría de discursos que yo he podido recoger a estos sectores, ¿no? No tanto a los criollos. Ahora, otro discurso importante es el asunto de llamarlos con mucho cuidado, ¿no? Para no, a diferencia, y esto sí es una hipótesis que tengo, llamarle tierra de los incas e hijos del sol, pero ya no como en, digamos, en los movimientos previos, donde hay un reclamo de incas, ¿no? Sino tierras de los incas e hijos del sol, tierra de los incas, pero no son incas, y esto tiene que ver justamente con los afanes que se van construyendo a través del discurso, de evitar, obviamente, pues que ya cuando están teniendo relación con los criollos, que haya un reclamo de liderazgo, ¿no? Entonces, O'Higgins le dice hijos de Manco Cápac, Yupanqui Pachacútec, ¿no? San Martín les llama igual hijos de la tierra de los incas, y esto se va a trasladar como discurso para poder convocarlos, o sea, la palabra hijos de incas, pero ya no incas, ¿no? Como habían en otros levantamientos del de Tupac Amaru, el de la rebelión de Huánuco, donde hablan de la llegada de un inca, o en este caso de Tupac Amaru, del ser el descendiente de los incas. Aquí más bien tienen mucho cuidado en esta parte del discurso. Bien, pero al final, y ya en realidad hay muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo no me da. Eh, también van a utilizar, Tienes ¿sí? todavía 3 minutos, Marisa. Sí, también aparte de esto van a utilizar además en sus discursos recordar a Pumacahua, ¿ya? Eso también están en las declaraciones a los hermanos Angulo, o sea, hay un importante recuerdo de ello, pero cuando a mí me parece que ya se da con fuerza la idea final de este ensayo, el hecho de disminuir el papel de los peruanos. Al comienzo se observa, y sobre todo en las regiones, que se le quiere dar este protagonismo, ¿no? Esta proclividad. Pero al parecer esto se daría ya cuando San Martín está como protector, y hay una suerte de oposición de parte de los limeños que no quieren la llamada monarquía constitucional. Entonces es allí donde estos extranjeros, entre comillas, comienzan a hablar de la tardanza que tienen los limeños en querer la independencia, porque ellos realmente no lo deseaban, ¿no? Pero están hablando básicamente sobre Lima, pero Lima no es el Perú. ¿Cuándo se extiende esto? Según lo que yo he podido recoger dentro de las fuentes, he utilizado a una memoria de uno de los participantes de la guerra, en este caso del ejército de Colombia, ¿no? O sea, de Bolívar, y es con Bolívar donde se disminuye prácticamente todo el papel de los propios peruanos. Al único que reconocen un poco es a Lamar, pero Lamar también va a haber un cuestionamiento porque él va a nacer en un sitio que luego no va a ser parte del Perú, ¿no? Entonces, allí es donde
con Bolívar se le da fuerza a que esta independencia ha sido hecha por el Ejército Unido Libertador, es decir, por estas fuerzas de, sobre todo Colombia, la futura Venezuela, y es allí donde cobra una vigencia, y luego en el propio Estado peruano, ¿no?, por intereses de darle mayor peso a Lima, es que terminan también señalando que la independencia se dio en Lima, y eso va a dar pie luego a que se construya todo un discurso en el siglo XIX donde va a existir la idea de una independencia traída de fuera, ¿no? Traída, se borra un poco estos discursos iniciales, porque con eso se está borrando el papel de las regiones, que es al parecer el objetivo principal. Sin embargo, las regiones fueron muy activas, y bueno, luego esto ya Heraclio Bonilla y Karen Spalding lo recogen. Sin embargo, en realidad esa propuesta no era algo reciente, es algo que se maneja con mucho énfasis en la propia época, y que en realidad en este bicentenario, creo yo, lo que se ha intentado dentro de la conmemoración es más bien levantar a las regiones, levantar esta participación previa, y en este caso demostrar que hay un reconocimiento incluso de los extranjeros que nos trajeron la independencia, de que hay una proclividad del pueblo peruano, de que existen ayudas y propuestas para organizar esta guerra de independencia, y que no fue hecha de manera exclusiva por ellos. Bueno, gracias, Carmen, y a todos los que me han podido escuchar. En realidad hay más cosas que decir, pero el tiempo pues es corto, ¿no? De repente en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Por supuesto, es una interpretación muy, muy interesante, y probablemente ahora en mis comentarios y en las preguntas se puede expandir más tu aproximación. Entonces, ahora vamos a nuestra siguiente presentador. Un segundito, tenemos a Ernesto Gabriel Morales Roch, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos 3 sanmarquinos hoy día, que es realmente un orgullo, una felicidad, muchos sanmarquinos colaborando y muchos sanmarquinos también participando. Y su tema es historiografía de la contrarrevolución en el proceso de independencia sudamericano, que yo creo que es el tema, ¿no? Estas fuerzas atávicas, reaccionarias, ¿no?, a las que se le ha prestado muy poca atención, y que sin embargo van a estar vivas, ¿no? Y un poco siguiendo la línea de Marisa, probablemente lo podemos conversar más adelante, los eventos se van sucediendo y las ideas se van resignificando, y los actores van cambiando de opinión, ¿no? Entonces yo creo que esa intensidad, esa efervescencia de Lima es la que va a permitir que comiencen a surgir muchos personajes que van a pensar que fue una muy mala idea la independencia, ¿no? Y que probablemente había mayor tranquilidad en el periodo virreinal. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Ernesto. Buenos días con todos ustedes. La verdad es para mí una enorme satisfacción estar reunido con un grupo diverso, ¿no? Diverso en perspectivas, diverso en personalidades, diverso en edades, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno, les comento algo, ¿no? Hace muchos años atrás, allá en el lejano siglo XX, me encontraba justamente en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual se estaba realizando un evento que tenía por nombre el Bicentenario de la Revolución Francesa. Para mi sorpresa, en ese momento yo era un jovencísimo estudiante, no como ahora, ya tengo algunos años bastantes encima, y mi sorpresa fue de que llegué a un evento en el cual los ponentes peruanos, que eran muy pocos la verdad, eran adalides de la revolución. Y más bien por el contrario, los ponentes franceses que había traído el IFEA y la embajada francesa, cada uno de ellos tenía una mirada, por lo menos, de enjuiciar, cuando no de condenar a lo que había ido ocurriendo durante la Revolución Francesa. Entonces, para alguien como yo, que aún no llegaba, ¿no?, a los 20 años, esto fue un remesón, ¿no? Caramba, ¿no? O sea, los franceses renegando de su revolución.
Esa idea se me quedó ahí, en la cabeza por muchos años, hasta que ya entrado el siglo XXI, al momento de entrar en contacto con los textos, empecé a hilvanar lo que, bueno, hoy en día más bien empieza a ser una preocupación cada vez más creciente, más aún todavía en el contexto en el cual estamos viviendo en nuestra América del Sur y en especial en el Perú. Entonces, camino hacia la enunciación del tema. La historiografía relativa al proceso de independencia en Sudamérica se ha centrado en los movimientos revolucionarios. Es más, yo diría que ha habido una fuerte discusión para quitarle el membrete de revolución a lo que vino ocurriendo durante la independencia peruana. Lo curioso del asunto con ello es que va a pasar mucho tiempo, en realidad, hasta fines del siglo XX, 1970, 1980, para que honestamente empiecen a aparecer investigaciones serias que tomen por foco de interés a lo que ha sido esto que podríamos llamar hoy día de contrarrevolución. Los realistas, los fidelistas, los partidarios de la monarquía, pero sobre todo los partidarios de mantener la unión de lo que en esa época se conocía como el cuerpo de la nación española. Interesante entonces para lo que voy a comentarles es hacer lo siguiente. El proceso de la revolución de independencia en Sudamérica confrontó a diversos grupos, asumiendo que existieron varias opciones, o sea, no solamente aquellos que eran partidarios, ¿no?, de la revolución o de la contrarrevolución, sino habían también otras alternativas, ¿no? Las más relevantes, sin embargo, fueron estas dos, ¿no?, tanto la revolución como la contrarrevolución. Luego, en nuestra memoria, se ha hecho una cuestión dicotonómica, ¿no? Aquellos que lucharon por las independencias ya no fueron motejados de revolucionarios, dado además de que esta palabra ha tenido una historia compleja durante el siglo XIX, asociada las más de las veces a movimientos que ponían en duda a un gobierno, y sobre todo en el siglo XX, cuando la palabra revolución fue prácticamente secuestrada, ¿no?, por los movimientos marxistas-leninistas, ¿no? Y más bien se ha empezado a hablar de patriotas, ¿no? Patriotas. En el caso de aquellos que luchaban por la bandera de mantener la unidad con España, empezaron a ser llamados ya no fidelistas, sino realistas simplemente. Y esto ha ido fundando lo que es la mirada dicotonómica en nuestra memoria como integrantes de un colectivo, ¿no? Esa forma de estudiar el pasado, pues es muy complicada, ¿no? Es prácticamente rendirle un tributo a Carl Schmitt, ¿no?, con la creación del enemigo, la invención del enemigo, lo cual me parece que es bastante errado, ¿no? Para poder entonces entender bien la temática, es necesario hablar de lo primero, lo que es la revolución de independencia. O sea, ¿cómo podemos hablar de una contrarrevolución si es que no existió una revolución? Y ese es primeramente el asunto que me interesa. Y me llama la atención, por lo que les he comentado hace un instante, ¿no?, que se ha venido tratando de decir que lo que no tuvimos en América y en el Perú fue una revolución de independencia, sino básicamente o tan solo una independencia concedida, ¿no? La Comisión Bicentenario, por ejemplo, en su plan de publicaciones, tiene puesto ahí la publicación del libro de Vicuña, ¿no?, sobre nuestra revolución de independencia. Entonces, algo interesante. Vamos. Si durante la independencia se reaccionó, y esa reacción fue la contrarrevolución, es debido indudablemente entonces a la existencia de un enorme proceso revolucionario variopinto muy diverso, ¿eh? Para seguir esta línea temática de interés, entonces lo que primero tenemos que hacer es enunciar a aquellas personas que fueron estudiando lo que sería la revolución de independencia. En el texto que entregué a la comisión hay varios citados del siglo XIX al siglo XX. Por cuestiones simplemente de tiempo y para favorecer mejor discusión, voy a citar solamente algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno muy interesante que apareció en los mismos años en los que se está luchando o no por la independencia de América, es el texto de Fray Servando Teresa de Meyer, ¿no?, titulado Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anahuac. Este libro interesantísimo porque aparece en 1813.
1813. Para ese año 13, ¿qué país actual, ¿no?, de América continental puede presumir de haber culminado su proceso de independencia? Ninguno. ¿Ya? Y luego, ni bien acabados los años de lucha, que ya depende la tradición de cada país, la discusión de cada país y lo que cada quien esté dispuesto a aceptar o a conceder, podemos culminarla en 1824, 26, eso ya es en este momento secundario. Lo primero que encontramos es el libro de Manuel Restrepo, para 1827, Historia de la Revolución de la República de Colombia. Y ahí empiezan a aparecer varios más. El año 29, el de Mariano Torrente, el año 32, el de Manuel Montúfar, ¿no? El año, ahí hay más bien una especie de salto, ¿no? Se pasa hacia la década del 50, donde ya hay otra mirada. Porque, digamos, lo que se hace del año 13 al año 40, los están haciendo las personas que las más de las veces vivieron el hecho, ¿no? Algo como lo que se observa, por ejemplo, en otra de las publicaciones de la Comisión Bicentenario, sacando a luz nuevamente lo que han sido las memorias de José de la Riva Agüero, un actor. Sin embargo, a partir de la década del 50 en adelante, es cada vez más difícil que los que escriban pues como actores, salvo el caso de Ribagüero, ¿no?, que va a publicar recién en el año 58. Hago un salto, pasemos más bien al siglo XX para cerrar esta parte, y después les hago un comentario, ¿no? En el siglo XX podemos encontrar al gran historiador de la República Peruana, como habitualmente se le denomina, a Jorge Basadre, quien para 1929 saca a público el texto sobre la iniciación de la República, ¿no? Esta contribución al estudio de la evolución social y política del Perú es uno de los textos mejor construidos, ¿no?, que tenemos en el Perú para clarificar la idea de que atravesamos por una revolución de independencia. Es más, Basadre es de las pocas personas en nuestro país que toma en serio la discusión teórica, ¿no? Entonces no deja constantemente de dar el significado y significante del concepto que va usando. A ver, para algunas personas no hay, toda revolución debe ser una revolución estructural y implica un cambio absolutamente global en todas las dimensiones de una sociedad. Basadre dice, no, ese es un error, ¿no? Acá lo que tuvimos fue una revolución política, un cambio político. Y el cambio político ya marca algo sustantivo de diferencia en lo que es la organizatividad de lo que es la estructura político-administrativa de una sociedad. Y por ende, el golpe que eso va a tener en la estructura social. Por lo tanto, se camina hacia una revolución de independencia y ya lo que él va a denominar luego después la promesa de vida peruana, ¿no? Años después, para la década del 70, que es algo que ha mencionado por ahí Marisa, ¿no?, la idea del gobierno de Velasco, un momento de éxito, digamos, ¿no?, de crecimiento, digamos, entre comillas, que está buscando tener una mirada igual en el pasado, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, textos producidos por John Lynch, ¿no?, Las revoluciones hispanoamericanas. Vamos a encontrar años después, hacia la década del 80, que es lo que ya me va interesando con el tema que voy a discutir, los textos de François Xavier Guerra, ¿no? Este caballero académico francés tiene más de un texto interesante para entender el proceso de revolución de independencia en América, sobre todo, especialmente en América como México, Perú, etc., ¿no? El primero que he encontrado al respecto, que me parece es un punto de partida interesante para la discusión, es México y el antiguo régimen en la revolución, ¿no? Tiene edición en castellano, definitivamente, ¿no? Fue publicado por la Sorbona de París, ¿no?, donde está Anaís haciendo sus estudios, me parece, este texto del año 85. Y luego, más bien, un texto interesante llamado Modernidad e Independencia, ¿no?, que es del año 92. Este texto, Modernidad e Independencia, muy, muy bonito libro, marca toda una discusión dentro, además de lo que fue una época de conmemoraciones con respecto a otras festividades que habían en la memoria colectiva peruana, sobre todo, ¿no? Y cerrando lo de François Xavier con el texto sobre revoluciones hispánicas, independencias americanas y liberalismo español, en el cual viene incluido
un ensayo, un artículo del historiador británico Brian Hannett, ¿no? Entonces, esa es una visión. Este último, Brian, no lo perdamos de vista, porque es en realidad con quien deseo empezar la disquisición sobre la historiografía de la contrarrevolución de independencia, ¿no? Veamos. Para lo de hoy día no estoy diciendo todo lo que he podido encontrar, sino solamente una selección que nos permita discutir tan sencillamente, ¿no? Y esta selección la he marcado en dos estaciones. Una primera estación en un par de investigadores que lo que están tomando sería uno de ellos, una mirada comparativa sobre el proceso ocurrido en dos grandes espacios que hoy día serían espacios nacionales, ¿no? El caso de México y el caso del Perú, a través de la lectura de los textos de Brian Hunt, ¿no? Este historiador británico tan importante para la revolución. Acá tengo a la mano, ¿no? Por ejemplo, no sé ahora, ahí se ve, ¿no? Ahí está el texto de Brian. Uno. ¿Sí? Esta es la edición del año 2011, aunque la edición en realidad primera es de 1976, ¿no? Lo bonito de esta edición 2011 es de que hay una enorme cantidad de apuntes a nota de pie de página que la actualizan. Entonces, interesante cuando uno hace luego para uno que es historiador, ¿no? El cotejo de una edición con la otra. Y el otro autor interesante para esta mirada, ya no comparativa, pero siempre en la línea del espacio nacional, es más bien la del profesor Tomás Estraca, un profesor, un historiador venezolano. Tomás Estraca trabaja, ¿no? La contrarrevolución, trabaja a los realistas para lo que es básicamente Caracas con su proyección a lo que hoy día sería Venezuela. Lo revelador del texto de Estraca es en realidad la confirmación de que Venezuela, así como lo que hoy día sería, por ejemplo, Uruguay o algún otro país en América del Sur, fueron bastiones realistas hasta el último momento, ¿no? Luego de eso, la segunda estación me lleva más bien a observar a un grupo de historiadores que han trabajado tesis doctorales, ¿no? Así como Estraca, tesis doctorales, pero dedicada a lo que sería en esa época de la independencia, o sea, hace 200 años, espacios regionales, ¿bien? Ahí tenemos a varios diversos, ¿no? Tengo a la señora Sevilla, por ejemplo, que está trabajando el caso de lo que es la audiencia de Quito, un espacio regional que primero estuvo dentro del virreinato peruano, ¿bien? Que luego pasa al virreinato de la Nueva Granada, y como parte del virreinato de la Nueva Granada, se va a integrar a lo que sería luego la construcción del Estado Nacional Colombiano, ¿bien? Tengo el caso de Jairo, ¿no? Jairo trabaja el caso de los pastuzos, la zona de Pasto, en la zona andina occidental de cara al Océano Pacífico, una zona interesante porque está a medio camino entre la ciudad de Quito y la ciudad de Bogotá, ¿no? Una ruta muy fascinante. Jairo nuevamente trabaja un caso regional, porque Pasto es hoy día constituye parte de Colombia y es una zona fantásticamente interesante. En lo que voy a seguir hablando, lo más probable es que me olvide, pero lo anoto desde ahora. Una de las primeras guerras que hubieron entre los estados nacionales en América del Sur fue la que enfrentó al Perú y a Colombia ya como naciones independientes en 1828. Para esos años, cuando los peruanos entran a Colombia y ocupan buena parte del sur colombiano, uno de los grandes aliados de la lucha de los peruanos en el sur de Colombia y que va a impedir que las fuerzas de Bolívar logren llegar para repeler a los peruanos, fue la gente justamente de Pasto. Eso sería algo que los colombianos podrían tomar muy en cuenta para tratar de entender sus largos 200 años continuados de guerras civiles y de inestabilidad política hasta recientemente en que empieza a triunfar el Estado central colombiano con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El otro caso que tenemos es el de Guerrero, que es un autor chileno,
el cual lo que hace es estudiar lo que va ocurriendo en la Capitanía General de Chile, de Santiago. Es nuevamente una mirada de una región. Hoy le hago esta salvedad región para esos años, ¿no? Porque hoy día Santiago se ha convertido en un estado, es un país, ¿no?, que ha desarrollado un camino. Pero en la época era en realidad una región, ¿no?, que era parte de la hegemonía del virreinato peruano. La mirada interesante de Guerrero nos lleva a ver varias cosas. Una de ellas, muy importante, es que ese espacio regional, el Valle Central de Chile, es un espacio regional en disputa, tanto por lo que serían los peruanos y su proyección hacia el sur, como por los rioplatenses y su proyección al Pacífico. ¿Eh? Interesantísimo, esa me pareció a mí muy simpático, porque ahí conversando con Anaís, por ejemplo, uno puede decir algo, ¿no? La memoria colectiva peruana constantemente habla de una Argentina amiga, ¿no?, y de un Chile rival. Y más bien para este caso que Guerrero expone, nos pone más bien en el caso de un Chile manzana de la discordia entre dos espacios, ¿no?, el peruano y el rioplatense. Bueno, esa es la presentación en global de las dos estaciones que les ofrezco. Definitivamente hay más, pero me pareció que esto era interesante para discutir hoy día, sobre todo porque tenía que construir un texto reducido a una cantidad de palabras, el cual, confieso, Carmen, las he excedido, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces, algunos apuntes sobre cada uno de ellos. Empecemos con la primera estación, ¿no?, con lo que plantean tanto Hannett como Tomás Strata. Primero, Hannett. Hannett nos dice lo siguiente, ¿no?, en torno a lo que es la revolución y la contrarrevolución en México y en el Perú. Él dice lo siguiente: una de las tareas menos desarrolladas en la historiografía ha sido el intento de hacer un análisis histórico comparativo de las experiencias de Nueva España y el Perú, teniendo siempre presentes las características esenciales que diversificaban a estos dos vastos territorios entre sí y dentro de cada uno de ellos. Esto lo anota en 1976, y para la edición del 2011 está tal cual, y a pie de página no aparece nada que lo enmiende, nada que lo vuelva a delimitar. Por lo tanto, lo que deduzco es que en el lapso de esos casi 40 años no hubo ninguna variación. Y entonces vuelvo a leerlo con detenimiento y me pongo la atención en esto de elementos esenciales que diversifican ambos. Una de las percepciones que tenemos, por ejemplo, los peruanos, así como lo que hablábamos de la supuesta larga amistad con Argentina, ¿no?, es el supuesto enorme parecido entre el Perú y México por haber tenido aparentemente las mismas raíces. Lo que Hannett hace es rápidamente desmitificar ello. El pasado precolombino, ¿no?, las sociedades indígenas de México, sobre todo la sociedad azteca, tenían una organización singularmente diferente a la singularmente específica organización que hubo entre las sociedades andinas acá en América del Sur, especialmente, por ejemplo, los incas, ¿no? Más allá de que hubiera un parentesco entre el Calpulli y el Ayllu, en realidad son organizaciones diferentes. Ambas sociedades padecieron singulares procesos de conquista, no fueron iguales, y ambas sociedades terminaron organizadas como virreinatos, pero nuevamente de formas distintas. Eso nada más ya está marcando algo que es necesario de estudiarse, ¿no? Sí, segundo punto interesante, entonces, no perdamos de vista el primero, la especificidad. Faltan solamente 5 minutos. No hay problema. Que trata de, si puedes cerrar la idea principal, y para los comentarios podríamos, y las preguntas podrías expandirte en tus otros ejemplos. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo el consejo y habiendo ya clarificado las dos estaciones que estamos discutiendo, nuevamente repito, ¿no?, una primera estación dedicada a observar estudios que tratan de hablar de espacios nacionales. Dentro de esa primera estación, Hannett, haciendo un marco comparativo, un estudio comparativo entre México y el Perú, y Strata, dedicado a lo que es Venezuela, ¿no?, una zona que no estuvo adscrita a un virreinato en Sudamérica. Y la segunda estación, en la que tenemos a Sevilla estudiando a Quito,
a Guerrero estudiando esto, a lo que sería esto hoy día Chile, y a Jairo estudiando la zona de Pasto. Para poder cerrar, entonces voy más bien a lo que yo le llamo el colofón. Y en esto del colofón había incluido algunas cosas interesantes, ¿no? Dejo de lado las conclusiones un momento, ¿no? Voy a citar más bien al profesor Straca. El profesor Straca nos dice lo siguiente: los vencidos, ojo, los vencidos, los que se mantuvieron fieles al rey y a España, los que entregaron vida y propiedades para mantener el orden imperante, y que además lo hicieron con tal denuedo que repetidas veces llevaron al traste el proyecto emancipador, fueron simplemente borrados de la memoria. Un segmento muy numeroso, incluso mayoritario en toda la primera fase del conflicto, fue así amputado de la historia. Un sistema de ideas bien integrado, primorosamente argumentado, fieramente defendido, se echó al olvido, pero esas ideas, sus actos, su voz, son de obligatorio estudio. Yo diría, a lo cual podemos agregar, que es obligatorio estudiar para conocer lo que aconteció, sí, pero mejor aún, para conocer, acercarnos y entender lo que hoy somos como sociedades nacionales. Cierro ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Y ahora paso la palabra a Hipólito Mata. Él viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su tema es la educación de los indígenas en el centenario de la independencia del Perú, ideologías, visiones y representaciones. Muchas gracias, doctora Carmen, y saludando a todos los ponentes, ¿no?, por las increíbles ponencias que han hecho. Como ya me presentó la doctora Carmen McEvoy, mi nombre es el bachiller Hipólito Daniel Mata Hidalgo, y mi ponencia se va a titular La educación a los indígenas en el centenario de la independencia del Perú, ideologías, visiones y repercusiones. Quiero mencionar de que esta ponencia es un resumen de una investigación mayor que estoy haciendo para mi tesis de licenciatura, que va a tratar sobre la forma en que los docentes educaban, sobre todo en zonas rurales, en los años 20. ¿Por qué en los años 20? Porque a partir de esa década, por una serie de factores que a lo largo de esta ponencia los voy a mencionar, se empezó una gran efusión, sobre todo por sectores bajos, por sectores indígenas, a la labor docente, ¿no? La labor docente siempre fue asociado pues a las mujeres, etcétera, pero a partir del siglo XX va a haber una gran cantidad de sectores indígenas que van a irrumpir en esta labor. Entonces, lo que yo voy a ver es cómo para el centenario de la independencia, para 1921, ¿qué era la visión, cuál era la visión que tenían pues el gobierno respecto a los docentes, respecto a la educación, y además qué tipo de educación, ¿no?, se tiene que dar a esos sectores de clases bajas, incluyendo a los indígenas? También cuál era la visión que los mismos docentes tenían sobre los niños indígenas, ¿no? Hay que darnos cuenta también de que, por ejemplo, en muchos casos ellos formaban asociaciones de docentes rurales, y que ellos ahí narraban pues cómo era, ¿no?, cómo veían a los niños indígenas, qué recomendaban, etcétera, ¿no? Para conocer esta situación hay que ver cuál era el contexto previo en el siglo XIX, ¿no? Porque recién a partir de inicios del siglo XX va a empezar pues una gran efusión por parte del gobierno por dar educación a los indígenas, a los sectores bajos, ¿no? Hay que tener en cuenta que del año 1827 al año 1872, en el Perú se va a desarrollar esto que el historiador de la República, Jorge Basadre, llama el primer militarismo, ¿no?, que básicamente se puede sintetizar como una época de inestabilidad política, de gobiernos militares que constantemente utilizaban la inconstitucionalidad para llegar al poder, es decir, mediante golpes de Estado, mediante guerras civiles, y eso no permitía a los diversos gobiernos de aquella época formar un proyecto político a largo plazo, es decir, formar un Estado moderno, teniendo en cuenta el concepto Foucaultiano, ¿no?, de que un Estado moderno es aquel que logra intervenir en su población, dando políticas de salud y políticas de educación. Además, también durante buena parte del siglo XIX, hay algo que llamaríamos un legado colonial social, ¿no?, de pensamiento. ¿Qué significa eso? De que a pesar de que el Perú políticamente ya era independiente,
¿no? Todavía se seguía la ideología, la manera de pensar de la época colonial, que significa de que la sociedad está dividida por razas, por estamentos, y además el comportamiento de cada raza, de cada estamento, está determinado pues por el color de piel. Es por eso que en aquella época se seguía esa idea de que había una incapacidad, una supuesta incapacidad del indígena. Por lo tanto, si la mayoría de la población son indígenas en el Perú, ¿no? Para el siglo XIX, ¿para qué el Estado, junto a todos los problemas que tenía, para qué se va a dedicar a dar educación? Entonces, más bien, el concepto de educación que se tenía en aquella época era que la educación tiene que ser moral. La educación tiene que formar los valores cristianos. Por eso que las instituciones educativas estaban en manos de ¿qué? De órdenes religiosas, de iglesias, etcétera, ¿no? Bien, también hay que señalar la famosa Guerra del Pacífico de 1879 a 1883, que va a ser un conflicto en el cual Perú va a perder ante Chile, y que como toda derrota va a traer una serie de problemas económicos, de problemas políticos, etc. Esa etapa que viene después de la guerra contra Chile, de la Guerra del Pacífico, se va a llamar la Reconstrucción Nacional, del 83 al año 1899. Esta época va a ser importante dentro de la ponencia que estoy dando. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de debates que se van a iniciar a partir de ciertos sectores intelectuales del Perú, de ciertos sectores políticos, en donde se debatía, en donde se ponía en bandeja, ¿no?, de debate, ¿por qué se perdió la guerra? ¿Cuáles fueron los motivos, las causas que hicieron que el Perú perdiese, pues, la guerra, ¿no? Y por lo tanto, ahí van a haber diversos planteamientos, como por ejemplo, ¿cuáles, no? La falta de empeño en los peruanos y sobre todo la participación indígena. ¿Qué tiene que ver esto? Bastante, porque los indígenas jugaron un rol muy importante dentro de la Guerra del Pacífico, sobre todo en la campaña de La Breña, ¿no? Van a organizar guerrillas y en algunas oportunidades incluso hasta van a terminar derrotando en batallas, en ciertas batallas, al moderno ejército chileno, batallas como Marcavalle, como Concepción, como Pucará, etc. Entonces, dentro de ese planteamiento indígena, esos debates de la reconstrucción nacional, diría, ¿por qué menospreciamos al indígena si el indígena pues ha jugado un rol muy importante, ¿no? Entonces se va a decir ciertas ideas, pero hay que aprovechar la potencialidad que puede tener. Y en esta época de la reconstrucción nacional va a llegar una serie de ideologías que también van a aumentar, ¿no?, esas posibilidades que ya se estaban dando dentro de ese debate, ¿no? Principalmente el positivismo. El positivismo no llega propiamente en la reconstrucción nacional, porque ya desde la época del gobierno de Manuel Pardo, ¿no?, desde la época de lo que se conoce como el primer civilismo, ¿no?, ya habían algunos catedráticos de la Universidad San Marcos que ponían en debate estas ideas, pero durante la reconstrucción nacional sí iba a tener una gran efusión, ¿no? Al positivismo es una ideología europea que trae la idea de que la ciencia tiene que ser la manera, así de manera sintetizada, trae la idea de que la ciencia tiene que ser la manera en la cual se explica, ¿no? Se explica la realidad, ¿está bien? Entonces, durante esta época, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que ahora la ciencia va a manejar todo ello y por lo tanto, con la ciencia se va a explicar todo y además va a ser muy difundida, ¿no? En facultades como por ejemplo la de medicina, en facultades como por ejemplo la de derecho, ¿no? Es importante señalar de que en esta época de la reconstrucción nacional, estos estudiantes que van a leer estos libros que vienen de Europa, más adelante van a ocupar cargos políticos, van a llegar a ser ministros, van a llegar a ser diputados e incluso van a ser presidentes. Es decir, ya cuando tengan un poder político tangente, van a aplicar esas ideas. Entonces, el positivismo originalmente traía, precisamente como lo dije, esa explicación de la realidad, ¿no? Pero el positivismo tampoco, a lo menos en estos primeros inicios, no era pues una manera, digamos, de darle una nueva oportunidad al indígena, sino más bien explicaba científicamente, como lo va a decir este diputado en 1893, Ramón Idiáquez, en lo que refleja pues ese racismo que se puede decir, ¿no? Esa manera en cómo se compatibiliza ese legado colonial con estas explicaciones científicas, ¿no? El diputado dice lo siguiente: el aspecto físico del indio, visto de lejos, es del tipo del israelita proscrito y vagante, condenado a ser empujado por la civilización y vivir escondido huyendo de los hombres. El aspecto físico del indio visto de cerca solo inspira compasión.
El indio nace viejo y es un anciano al llegar a la pubertad por el desgaste de la raza. El indio carece de aspiraciones. Al parecer ni siente, ni quiere, ni aborrece. El indio carece de sentido común. La vida como la muerte no lo altera. Niegan a la naturaleza el instinto de conservación que caracteriza a los vivientes animados. El indio es un ser indefinible. Carece la raza indígena de todo indicio de justicia y de afecciones morales. La aflicción mediante el dolor, como la alegría, la sostenta con la misma tristeza. El indio es humilde por decadencia y servilismo grabado, ¿no? Solo que ahora, como ya les dije, está basado en sustentaciones científicas. Pero la ciencia es la ideología de la revolución industrial, la ideología capitalista. Por lo tanto, la ciencia cambia, ¿no? A diferencia de esas explicaciones religiosas del antiguo régimen, donde más bien la religión se mantiene. Por lo tanto, si bien es cierto, en su inicio se justificaba, ¿no?, la incapacidad del indígena mediante la explicación positivista científica, pero esto también trae la idea de que el indígena puede cambiar. El indígena puede cambiar mientras que sea la cultura la que se le cambie. Entonces, por lo tanto, ahí se pone la posibilidad de la educación, ¿no? Con la educación se puede cambiar al indígena. Ya habían personas que planteaban esta idea durante la reconstrucción nacional. La otra ideología que va a tener bastante repercusión, ¿no?, en las políticas educativas de inicios del siglo XX va a ser el indigenismo, ¿no?, que fue una tendencia ideológica que va a buscar, ¿no?, una revalorización de la cultura indígena. Pero esto también es un debate, ¿no?, porque el indigenismo tuvo una repercusión en bastantes áreas, como el arte, como la literatura, etcétera, entre otras, ¿no? Algunos teóricos, estudiosos del indigenismo dicen que en realidad fue una visión urbana de los Andes, como dice Efraín Cristal, ¿no? ¿Por qué? Porque eran intelectuales de zonas citadinas que iban hasta las zonas rurales a ver cuál era la realidad indigenista, cuál era la realidad indígena, ¿no? Narraban todos esos padecimientos y luego regresaban a las zonas citadinas y lo publicaban. Lo cierto es que el indigenismo va a tener una influencia bastante grande. ¿Por qué? Porque va a dar datos objetivos, va a dar datos acerca de la realidad, que era algo muy necesario para la ciencia, para la idea positivista, ¿no? Gracias a esos datos objetivos se van a poder construir en el siglo XX políticas educativas sistemáticas para los indígenas, entendiendo ya su realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta de que se van a formar instituciones indigenistas, como el caso de la Asociación Pro Derecho Indígena en el año de 1909, formada por Dora Mayer y por Pedro Zulen, ¿no? Estas instituciones indigenistas más que nada se van a centrar en la denuncia, teniendo en algunos casos ciertas repercusiones en la política nacional, como pasó en el año de 1914, en la cual el gobierno dio una ley para prohibir el abuso de los indígenas en el sentido de cobros excesivos, ¿no? Prohibir, por ejemplo, que a los indígenas se les obligue a pagar ciertas fiestas, ¿no?, ciertas fiestas patronales, regionales que tienen en sus zonas donde viven, que básicamente era una forma de endeudar al indígena y abusar de ellos, ¿no? Ahora, ya explicando estas dos ideologías, ¿no?, que van a tener una repercusión grande, ya pasemos al siglo XX propiamente dicho, ¿no? Esta época llamada la República Aristocrática, de 1899 a 1919, que ya va a empezar a darse una legislación para la educación de los indígenas. Hay que conocer un poco, pues, cuáles eran las características de esta época y por qué recién, además, se dio en estos años estas políticas. En lo económico, en estos años, el Perú va a gozar de una gran estabilidad, producto de la agroexportación, ¿no? La venta al extranjero de productos como el azúcar, productos como el algodón, el caucho, etcétera, entre otros, que permitían que el Perú tenga una mayor cantidad de ingresos. Y al tener una mayor cantidad de ingresos, esto permite de que hay dinero para financiar esos proyectos materiales que implica la educación, como colegios, como contratar a más maestros, etcétera, ¿no? La estabilidad política también va a ser otro factor importante. En estos 20 años va a predominar en el Poder Ejecutivo y en la política en general en el Perú el Partido Civil, que va a ser una agrupación política que va a estar conformada principalmente por empresarios asociados a la agroexportación, ¿no? Estos políticos empresarios van a ver al Estado peruano como si fuese una empresa, ¿no? Es decir, lo que se tiene que aplicar al Estado tiene que ser para producir más, ¿no?, para ganar más en el sentido cuantitativo, en el sentido taylorista del término. Y además, lo ideológico, como mencioné anteriormente, estos políticos que van a gobernar en esta oportunidad van a tener esa visión positivista de las cosas, ¿no? Van a empezar a aplicar
esas ideas, ¿no? El positivismo. Ahora vamos a educar a las clases bajas. ¿Para qué vamos a invertir en darle educación a los sectores bajos, a los lúmpenes, ¿no? A los indígenas? ¿Por qué? Porque invirtiendo en ellos podemos hacerlos más productivos y así podemos hacer que se produzca más, que se gane más, que den más impuestos. Entonces, todo estaba en esa lógica positivista capitalista de producción, ¿no? Dentro de todos estos gobiernos de la República Aristocrática, yo quiero señalar el gobierno de José Pardo, su primer gobierno, porque él en esta oportunidad va a ser presidente en 2 oportunidades. Él va a gobernar por primera vez de 1904 a 1908. Puede decir que es el primer gobierno del siglo XX que busca aplicar esos proyectos, ¿no? De educación, etc. Por ejemplo, en el año 1905 se va a dar la ley 162, ¿no? Que ya establece, ¿no? Que la instrucción tiene que ser obligatoria, ¿no? En las escuelas oficiales, y sobre todo le va a poner un énfasis en la educación primaria. ¿Por qué la educación primaria a los sectores bajos? Porque la visión acerca de la educación secundaria era más que nada todavía de un complemento, ¿no? Entonces los sectores bajos tienen que educarse como tal de manera industrial, porque ese era el sentido que se le tiene que dar a la educación, desde la primaria. Terminan su primaria y por lo tanto ya tienen que conocer las cosas básicas para ser productivos. El artículo número 12 también decía en lo que se enfoca esta educación, ¿no? La educación elemental comprende la lectura y la escritura. ¿Por qué se enfoca en esto? Porque hay una diferenciación, ¿no? La lectura, la cultura oficial, ¿no? La cultura occidental es letrada, mientras que la cultura indígena es analfabeta. Por lo tanto, dando educación, dando alfabetismo, ¿no? Alfabetizando esos sectores bajos a los sectores indígenas, ya se hace esa distinción de cultura. Bien, entonces, unos años después, para 1908, se va a dar la ley que va a culminar este proyecto, este primer gobierno de José Pardo, ¿no? El Reglamento General de Instrucción Primaria, ¿no? Que básicamente va a tener las ideas de esa época, y que por lo tanto va a establecer el reglamento general, ¿no? Y además establece la idea de que el Estado tiene que ser un agente modernizador. Con esto ya se culmina, ya se pone en bandeja de manera oficial el rol que el Estado, que la educación estatal tiene que dar a los sectores bajos, a los sectores indígenas, ¿no? Modernizar en el sentido capitalista del término, como mencioné, ¿ya? Artículo 1 de esta ley de 1908, es elemental, la educación primaria es obligatoria y gratuita, ¿no? La educación primaria, la instrucción primaria, dice el artículo 2, tiene que ser proporcionar conocimientos de utilidad práctica, ¿no? Es por eso que no se enfocaba en la educación, pues, en una educación, digamos, de humanidades, nada de ello. La educación tiene que ser práctica, y es por eso que estas currículas ya estipulaban, ¿no? Desde el 3er año, desde el 4.º año, el conocimiento en manejos de máquinas, en conocimientos de herramientas, ¿no? Para que ese indígena pueda ser dueño de una parcela, pueda producir impuestos, etcétera, ¿no? También se establecían los tipos de colegios que iban a haber, ¿no? Ya los comunes, ¿no? Colegios de niñas, colegios de niños, colegios según la edad, y además se establecía por el lugar, colegios urbanos y rurales. O sea, un colegio especializado para los indígenas que principalmente viven en zonas rurales, ¿no? Por la manera de funcionar fijas y ambulantes. Los colegios ambulantes va a ser un proyecto que se va a tener en el cual la educación va a ser estacionaria, o sea, los profesores van a estar en un lugar y posteriormente unos meses y luego van a viajar a otros pueblos. Esto más que nada era para zonas más alejadas, ¿no? Escuelas elementales, donde se va a dar los primeros años de instrucción primaria, y centros escolares donde se daba pues todos los años de instrucción primaria, ¿no? Además, el artículo 323 decía de que ya tenía que haber por lo menos una escuela en una zona donde había 200 niños. Énfasis en la parte educativa, ¿no? Bien. La siguiente parte, ¿no? De esta exposición quiero centrarnos durante la época conocida como el Oncenio de Leguía, ¿no? Que va a durar 11 años, va a ser una dictadura civil que va a ser dirigida por el presidente Augusto Bernardino Leguía, también que originalmente él había pertenecido al Partido Civil, ¿no? Este partido, como ya mencioné, de gente asociada a la agroexportación, incluso llegó a ser presidente del año 1908 hasta el año 1912, pero posteriormente se va a separar del Partido Civil, va a formar su propia asociación política y va a llegar al poder, como ya mencioné, en el año 1919. O sea, en lo político, el oncenio va a significar una ruptura con el Partido Civil, pero en lo ideológico, en la visión de proyectos, va a ser una continuidad. Va a seguir aplicando todas esas ideas
basadas pues en el positivismo, basadas en el énfasis en la educación, ¿no? Muy a pesar también de que era un gobierno populista que se centraba pues en la figura del presidente, ¿no? Es más, durante el oncenio, pues, muchos intelectuales indigenistas van a trabajar en instituciones del Estado, ¿no? Dando una mayor visión, pues, a esa educación que se tiene que dar al indígena, ¿no? La Ley Orgánica Educacional del año 1920 va a ser el primer gran proyecto que va a ser Leguía, ¿no? Él hizo una constitución en el año 1920, pero también una ley orgánica educacional. Va a tener una orientación nacionalista y va a promover la independencia administrativa. La orientación nacionalista se refiere al hecho de que a esos sectores que viven alejados se les tiene que dar la idea de nación, ¿no? ¿Qué es nación? Un poco centrándonos ya para 1921, ¿no? El centenario. Nación, pues, se representa como la cultura oficial, y la cultura oficial es occidental. Los niños tienen que saber ello y tienen que aprender, aparte de los conocimientos industriales que van a recibir, ¿no? La Ley Orgánica Educacional de 1920 tiene bastante parecido con las leyes de 1908, con las leyes de 1905, porque como ya mencioné, Leguía en lo ideológico no fue una ruptura con el Partido Civil, ¿no? Esta ley, por ejemplo, establecía en el artículo 68 lo siguiente: los dueños de las haciendas y establecimientos mineros fabriles están obligados ¿a qué? Están obligados a pagar, ¿no? A pagar la educación de los obreros, de los indígenas que laboren en sus zonas. Esto dando a entender esa visión de que las haciendas rurales, las haciendas de la sierra, pues estaban vinculadas a una escasa producción. No eran como las haciendas de la costa, que más bien eran destinadas a la agroexportación. Por lo tanto, dentro de esa visión positivista, de esa visión de modernización, se buscaba que serían los propios empresarios los que convertían a sus trabajadores en obreros especializados, y más adelante esos obreros trabajarían aumentando la productividad para las zonas donde estaban, ¿no? Incluso se establecían ciertas sentencias pecuniarias contra los sectores, contra los hacendados, pues que no cumplieran con esas ideas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un total de las escuelas que se hicieron durante el oncenio de Leguía, ¿no? Vamos a ver cómo el oncenio empieza en el año 3006, ¿no? Con 3006 escuelas primarias, ¿está bien? Y va a aumentar hasta 1921. En 1921 hubo un máximo de estas escuelas, 3.334 en toda la República, pero a partir de 1922 va a haber una escasez de colegios. ¿Por qué? Eso es porque en ese año el gobierno peruano, ¿no? El oncenio, va a tener un problema económico que va a solucionarlo haciéndose préstamos de Estados Unidos. Por eso que en los años siguientes esa escasez de colegios va a todavía aumentar, ¿no? Va a todavía seguir. Y recién se va a restablecer unos años después, para 1925, 1926, ¿no? Esto es bien interesante porque nos da a entender de que incluso ese empeño en la educación está enfocado a la capacidad material que pueda tener el Estado peruano, ¿no? Ahora, también vamos a ver cómo incluso en el número de plazas, ¿no? De preceptores, de docentes, también va a reducirse por esta crisis económica, ¿no? De 1921 a 5.065 profesores, se va a reducir las plazas para 1922 y eso va a continuar. Lo que no se va a reducir, y eso es bastante importante, es que a pesar de la crisis económica que pudo haber tenido el gobierno, la demanda educativa va a continuar. La demanda educativa, ¿no? Los sectores bajos por querer educación, principalmente los indígenas, aumentaban cada año. Eso no se detuvo. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente la educación representaba una forma de liberarse pues de la opresión. Hipólito, tenemos un minuto. Sí, termino con mis conclusiones. Entonces, como conclusiones finales, ya para este centenario, ¿cómo era el centenario de la educación a los indígenas, ¿no? El gobierno tiene una visión todavía del indigenista para el siglo XX, del indígena como alguien inferior, pero puede cambiar, por eso que se le da educación, puede cambiar mediante la educación, ¿está bien? Además que el gobierno tiene una visión de modernizar a la población, modernizar al Perú en general, ya que no sea como un país meramente proveedor de materias primas, sino inmiscuirse dentro de mercados internacionales modernos, ¿no? Y además la educación servía como una manera de escape para estas formas de explotación a las que era sometida la población indígena en muchos sectores, ¿no? Formas de explotación que databan desde épocas virreinales como el yanaconaje o incluso hasta más antes, ¿no? El yanaconaje, el pongaje, ¿no? Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los expositores y bueno, en el breve tiempo que nos queda, yo voy a hacer unos comentarios. Realmente estas exposiciones han sido estupendas, nos abren nuevas perspectivas de análisis y voy a empezar con la última, si me permites, un poco para el tema de la independencia y los imaginarios. Yo creo que la idea de la independencia va unida a la de la educación. O sea que desde los inicios, y ahí lo vemos con los ilustrados, con San Martín, traer la biblioteca, ¿no? Digamos, hay una suerte de, a través de la educación se podrá finalmente obtener esta suerte de sueño de la ciudadanía. Entonces ya está incorporado al discurso de la independencia la discusión que tú estás presentando sobre la educación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Carta a los Indios del Perú, y un poco estaba pensando en unos antecedentes a tu presentación, que es realmente interesantísima, es esa carta, ¿no? Esa carta que sale del Congreso en quechua, ¿no? Esa carta a los indios del Perú en el cual pues se les promete un mundo mejor, se les dice de que no va a haber explotación, que en la república todo va a cambiar, que esto es parecido como al estado de los incas, ¿no? Una suerte de estado de bienestar. Entonces ya hay una conexión y una suerte de posibilidad que se establezca un vínculo entre dos mundos, que más adelante se va a romper. Y después otro momento que yo creo importantísimo, hay dos datos que quizás ya tú los conoces, pero sería interesante volver a ellos, es la Sociedad Amiga de los Indios, donde están participando muchos prefectos militares que van a recolectar información de lo que está ocurriendo en las provincias del interior, como llaman ellos, y el papel que hace Bustamante de una suerte de bisagra entre esos dos mundos, con toda la idea de que no hay república sin indios. Y finalmente, este trabajo que es muy poco conocido, pero que está por ahí publicado, que es este ensayo que escribe Manuel Pardo a raíz de la rebelión de Huancané, ¿no? Se llama Cuestiones Sociales sobre la rebelión de Huancané, y ahí establece eso que tú dices, la interpretación economicista de la relación. O sea, si nosotros logramos, dice Manuel Pardo, restablecer el impuesto, el Estado va a tener presencia. O sea, lo que se ha quebrado es la relación, que es un poco lo que Bustamante también desarrolla, la relación de las comunidades con el Estado, ¿no? Entonces, si se vuelve a restablecer, y ese texto es fundamental, va a haber una relación economicista, que más adelante es a la que tú te refieres, ¿no? El indio como un sujeto, digamos, que puede proveerle al Estado, que puede desarrollarse, que puede ser parte de esta maquinaria de progreso. Esa idea ya está ahí en estos estudios, ¿no? Respecto a la presentación siguiente de Ernesto, estaba pensando mucho en Edmund Burke, ¿no? Edmund Burke, que es este inglés que, digamos, es el que afronta y desafía la interpretación de la Revolución Francesa, es el primer crítico, dice, esto no va a ir a ningún lugar, ¿no? Entonces, digamos, poner esa discusión de las razones por las cuales Burke piensa que estas revoluciones terminan pues digamos, en Robespierre, en el baño de sangre, ¿no? En el terror, ¿no? Y ya está esa idea en el siglo XVIII europeo. Entonces, para Burke, la idea es lo que termina, o sea, lo que causa, lo que tiene consecuencias positivas para la población es bueno. Y lo que tiene consecuencias negativas es malo, ¿no? Entonces, por las consecuencias, él juzga estos actos políticos. ¿Por qué? Y acá es bien interesante matizar a Burke, porque Burke piensa que a diferencia de la Revolución Francesa, la revolución de las 13 colonias sí ha sido un éxito. Y ha sido un éxito porque ahí se ha defendido la libertad y no se ha caído en este baño de sangre, en esta suerte de radicalismo. Entonces yo creo que volver a leer a Burke y aplicarlo, y yo diría que sin irnos mucho a las comparaciones con nuestros vecinos, yo utilizaría 3 personajes, José Joaquín de Mora, que dice que esto pues no tiene salida cuando está en España, que escribe en Cádiz, las memorias de Prubonena, que ahí claramente él se deslinda, se separa del aspecto revolucionario, y Vidaurre contra Vidaurre. Entonces ahí podríamos tener una suerte de inicio de este pensamiento cuestionador de la revolución, ¿no? Por las causas, ¿no? Entonces, utilizando a Burke, podríamos un poco seguirle la pista, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi
mi comentario. En el caso de Marisa, me parece muy interesante, un poco, yo estoy publicando un artículo que está en esa línea, es tratar a Lima como una región más, con su propia dinámica, con su propia política, con sus propios actores, con su propio juego de poder. Y como tú bien dices, San Martín le promete a Lima que la va a cuidar. O sea, le promete que no va a ser pues un invasor extranjero, que la va a esclavizar, y hace pues todo un fundamento de lo que en algún momento Gustavo Montoya y yo hemos llamado la independencia controlada, ¿no? Entonces Lima, como hemos un poco pensado que Lima está pues en un juego únicamente conservador, no nos hemos dado cuenta de la vitalidad de esa ciudad, ¿no? Que tiene montones de personajes, como tú muy bien lo dices, Víctor Peralta habla de todas las redes de espionaje, está la Brígida Silva, que es una superespía. Entonces, todas estas redes van creando otra realidad, que no la puedes comparar, digamos, como muy bien has dicho, cuando Bernardo Higgins dice la independencia en el Perú será más bien por la opinión. Es la opinión pública la que va a desmantelar este gobierno. No nos vamos a enfrentar con ellos directamente, sino a través de rumores, de fake news, ¿no? Entonces hay una suerte de virtualización de la política que al final, y acá termino, va a derruir a las instituciones, ¿no? Porque en cada golpe, y esto es bien interesante, hay 5 golpes, en cada golpe hay un discurso diferente y una suerte de reinterpretación de la realidad, que siempre está cambiando y que siempre los enemigos son los amigos de antes, ¿no? Entonces, tratar a Lima como región, como lo que tú estás haciendo, creo que es un primer paso para verla en esta suerte de tapiz, ¿no? Que es todas estas independencias, cada cual con sus propios antecedentes y sus propias lógicas, ¿no? Y un poco terminando con lo que plantea Anaís, yo vería un poco lo que ocurre con la falta de una historia lineal, ¿no? En el momento que digamos, el Ministerio de Educación, y esto ya viene de los años de la época de Velasco, decide que el Perú y el mundo, ya se pierde esa narrativa lineal y se da una suerte de fragmentación de la narrativa, ¿no? Y en esta fragmentación muy bien se puede aplicar lo que tú dices, la independencia se va resignificando, ¿no? Y al resignificarse, como que vas a tener pues una suerte de poliedro de múltiples interpretaciones de un mismo evento. Pero al mismo tiempo yo me iría un poco a cuál fue el plan original y cuáles fueron las primeras ideas que se discuten que lentamente van a volver a reemerger, como por ejemplo justicia. Y se discute. Y se discute la idea de la libertad, y se discute la idea del bien común, y se discute la idea de que esto va a producir un cambio para bien, ¿no? Entonces, esa idea matriz va a tener múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, pero básicamente va a reemerger en los momentos de crisis, ¿no? La idea de, por ejemplo, el bien común es un concepto que ahora está circulando y es un viejo concepto de la década de 1820. Entonces, yo trabajaría un poco en lo que sería un poco las ideas madre, las ideas fuerza, que están en la discusión que ha mencionado Marisa entre monarquía y república, muy poderosa esa discusión. Es una discusión en la que se va a apelar pues a Thomas Paine, o sea que se va a llevar la discusión a los límites, a los límites. Thomas Paine hablaba de abolición de la esclavitud en las 13 colonias. Entonces, ir a esa discusión y un poco ir desempaquetando, como tú muy bien lo estás haciendo, de acuerdo a las percepciones y también una cosa bien importante, de acuerdo a los eventos históricos. Porque cada evento histórico cambia a los personajes, a los protagonistas. Entonces, un Santa Cruz que ya no aparece, digamos, en la narrativa, es eliminado de esa memoria, ¿no? Entonces, es un trabajo como de filigrana, y me parece que lo más interesante de tu propuesta es esta digamos, apuesta interdisciplinaria de permanente discusión con el presente, ¿no? Cómo vemos ahora, ¿no? Cuando Brian y Inti salen con la bandera envueltos y van a pelear por la patria. Entonces, esa es una idea de los patrianos cuando estaba entrando Arenales a la sierra. Entonces, ¿de dónde se obtienen, digamos, estos conceptos y cómo se resignifican en cada momento histórico por el que ha atravesado el Perú? Y ese sería mi comentario. No sé si tenemos tiempo para un comentario de ellos, una respuesta. Lamentablemente ya no, Carmen, porque ya nos espera la siguiente mesa. Entonces,
Muchísimas gracias más bien por este espacio. Mil disculpas que no vamos a poder continuar con el diálogo, pero seguramente a través de otro espacio se podrá Exacto, hacer. exacto. Pero lo importante es que se ha dejado, digamos, como muy bien lo ha dicho Anaís y lo han dicho todos, investigaciones que están en proceso, ¿no? Entonces, más adelante, quizás como dice Marisa, en el 2024 podremos tener otro coloquio y se podrán retomar estas discusiones tan importantes que están totalmente enriqueciendo esta vieja idea de la independencia concedida que no es tan, perdón, esta idea que no es tan vieja, que es más vieja de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, al público, y muchísimas gracias a los presentadores por estos estupendos avances de sus trabajos de investigación. Listo, saludos. Quedan invitados a las siguientes mesas. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias a todos. Bicentenario del Perú.